Hola, Hola viajeros. Pues estamos aquí de vuelta después de un montón de vídeos sobre Tailandia desde allí y algún consejillo de presupuestos y tal que os hemos dado. Esta vez vamos a hablar sobre ciertos consejos para vuestro viaje a Tailandia, ¿no? Ciertas cosas que hemos ido viendo y que os van a venir bien. Son cosas que para nosotros es imprescindible que sepáis antes de emprender vuestro viaje a Tailandia, para que vayáis preparados, concienciados y que las tengáis en cuenta cuando lleguéis allí y os toque pues lidiar con la vida tailandesa. Así que empezamos ya. Empezamos. Consejo número 1. Y es el 1 porque es como el consejo. Y es que regateéis. En Tailandia el regateo es como la forma de vida, ¿vale? Vais a tener que regatearlo casi absolutamente todo, excepto si en un puesto os ponen el cartel de lo que vale, que ahí no hay opción de regateo. Siempre que queráis comprar algo o coger un tuk-tuk o lo que sea y el precio no esté indicado en ningún sitio, vais a tener que regatear. Eso es así. Sí. Consejo de oro. Si te piden 1000, no puedes pagar más de 300. Para nosotros, para los occidentales, al final el regateo igual puede llegar a ser algo pesado. Al principio es divertido, está bien eso de intentar regatear y tal y cual, pero al final se os va a hacer algo pesado. Por lo menos es nuestra sensación. Llega un momento en el que es como, Dios, otra vez no. Sí, al final es ir muy concienciados, con la mente preparada para ponerte a regatear cualquier cosa. Segundo consejo. Número 2. Pues el segundo consejo es prepararse para el calor y la humedad. Bueno, nosotros en particular somos de Madrid y es un sitio donde sí hace calor, pero no hace humedad. Es un sitio muy seco. Tenéis que aprender a asumir que vuestro nuevo estado todo el rato va a ser sudar. Al final, cada cuerpo es diferente, ¿no? Como siempre, hay gente que tiene la suerte de no sudar y también depende de dónde seáis. Sí que es verdad que es un clima muy tropical, súper tropical, y que si no estás acostumbrado, o al menos a nosotros, es una de las cosas que más nos costó asumir. Que eso, ir preparados, comprar mucha agua, asumir que hace calor, es que no hay otra. Simplemente relajaros, en plan de vale, pues estoy sudada, llevo unos pelos de loca que flipas, pero estoy de vacaciones, o sea, intentar encontrarle como el lado bueno, o sea, intentar como disfrutarlo, porque si no os vais a agobiar y va a ser un rollo. Tercer consejo número 3. Número 3. Vale. Tailandia es un país en el que los niveles de higiene quizás están un poco por debajo de lo que estamos acostumbrados. Entonces tienes que tener la mente como muy abierta para asumir que si vas a comer en un puesto callejero, pues vas a ver sartenes llenas de grasa, vas a ver la comida expuesta al aire con moscas, con la contaminación de una moto que pasa por al lado. O sea, tienes que tener la mente muy abierta porque si no, pues no lo vas a disfrutar. Tienes que asumir que la forma de vida allí es distinta y que no se tienen ciertas, no sé si precauciones, que sí que se podrían tener aquí, como tener la comida refrigerada, que en los puestos callejeros pues no es así. Tú compras unas alitas de pollo y las alitas de pollo están en un cuenco, en una cesta que lleva ahí todo el día, que no tiene hielo. Podéis llegar a poneros malos, pero nosotros, por ejemplo, no tuvimos ningún problema en ningún sitio y comimos en todas partes. En todas partes. Yo hay sitios que sí que es verdad que tuve que mirar para otro lado. Me pasó sobre todo en Bangkok, en uno de los puestos callejeros, que una vez pedí y vi que, por ejemplo, los noodles los tenían en el suelo, pues me dio un poco de eso, pero dije, oye, luego lo comí y estaba súper rico. Consejo número 4. Respetad mucho los templos. Y en cuanto a eso, respetad, por ejemplo, los códigos de vestimenta. Hay ciertas normas que hay que seguir, son cosas que hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, en cuanto a código de vestimenta, muchos de los templos no se puede ir en pantalón corto. De hecho, el otro día una chica decía en Instagram que la habían criticado porque había subido una foto en el Wat Po, creo que era de Tailandia, de Bangkok, en el que llevaba unos shorts y una camiseta de tirantes escotada, iba enseñando el ombligo. O sea, me parece perfecto, la chica estaba monísima, pero creo que hay un sitio y un lugar. O sea, si las normas
de ese país dicen que en un templo no se puede mostrar ciertas partes del cuerpo, creo que hay que respetarlo. O sea, estás en un país que no es el tuyo y como viajero es tu obligación respetar ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es, allí venden en muchísimos sitios pantalones largos súper finos con diseños de elefantitos y cosas así, que son muy cómodos y allí están bien vistos. Al final los tailandeses comprenden que somos extranjeros, que no conocemos muchas de esas tradiciones y normalmente os los van a decir amablemente, ¿no? El que no hagáis ciertas cosas. Consejo número 5. Este es un consejo que se podría aplicar a casi todos los viajes, pero bueno, queríamos meterlo aquí porque es algo que nos pasó precisamente en este viaje, que no nos había pasado en ningún otro antes. Entonces queríamos meterlo aquí, y es que no te agobies si no puedes verlo absolutamente todo. Tailandia es un país en el que podrías estar, yo qué sé, un año y aún así no lo verías todo. Nosotros en Ayutthaya, por ejemplo, quisimos verlo todo en bicis, con un calor sofocante, a mediodía, con un solazo que flipas, una humedad del copón. A mí casi me da un chungo ese día, ¿vale? Y fue por el agobio de querer verlo absolutamente todo en un día cuando físicamente era imposible, ¿vale? ¿Verdad? Son vacaciones. Y si no las disfrutas, no son vacaciones. Así que, si no puedes verlo todo, ya tienes una excusa perfecta para poder volver. Consejo número 6. Este es un consejo muy importante y es... para mí es el más importante de todos los que os podemos dar para viajar a Tailandia. No fomentar el maltrato animal. Tú vas a la selva y te encuentras un tigre, ¿tú crees de verdad que puedes acercarte a él, tocarle y hacerte una foto? ¿De verdad? Piénsalo. ¿Crees que es la situación normal y natural en la que ese animal se desenvuelve contigo? No. Entonces, si en un parque de Tailandia, de Chiang Mai o donde sea, te dan la opción de hacer eso, plantéate, piénsalo. O sea, ¿qué han tenido que hacer con ese animal para haberle reducido su instinto de tal manera que tú te acerques a él y no quiera comerte? Y es comprensible, por ejemplo, con el tema de los elefantes, que antiguamente, hace 100 años, pues los utilizasen como, entre comillas, herramientas, ¿no? Porque en ese momento no había otra manera. Y aunque no estemos de acuerdo con eso, podemos llegar a entender que en cierta época eso pasara. Me refiero era otra época, hace 100 años, hace 50 años, pues se puede llegar a comprender, ¿no? Pero ahora que no es necesario para nada, por ejemplo, tener como tienen en Ayutthaya, es un sitio donde tienen a los elefantes para dar paseos a los turistas por la carretera. Los elefantes no están preparados para ello y no tiene ningún sentido. Nosotros estuvimos en un santuario de elefantes, que también Tailandia está lleno de falsos santuarios de elefantes en los que te venden que no les maltratan y en realidad sí lo hacen. Así que informaros muy bien antes de hacerlo. Y allí nos contaron historias de verdad demoledoras. Os voy a dejar por aquí el vídeo del Elephant Nature Park para que podáis verlo, pero por favor no fomentéis el maltrato de los animales, es una crueldad. Consejo número 7. Nos vamos a quedar sin manos. Llévate, o mejor, compra allí un buen repelente de mosquitos. Ya os digo que lo mejor es que lo compréis allí, porque obviamente los tailandeses conocen mucho mejor el tipo de producto que repele sus mosquitos, que son de allí, de su país. Porque es verdad que hay zonas, como puede ser Phi Phi, por ejemplo, que es mucho más salvaje y mucho más, ¿cómo decirlo?, agreste, y hay muchos mosquitos, sobre todo por las noches. Tenéis que tener en cuenta que cuando decimos lo de los mosquitos no es porque una picadura sea molesta, es porque en sitios como el norte de Tailandia los mosquitos transmiten la malaria. Enfermedades graves. Entonces son enfermedades graves de las que hay que tener cuidado. Entonces no es la tontería de que te pueden picar y dejarte picaduras y tal y cual. No, eso no es lo importante es que transmiten enfermedades graves. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Consejo número 8. Consejo número 8 es que no se os olvide nunca jamás contratar un seguro de viaje. Por ejemplo, por cosas como lo que acabamos de comentar, ¿no? De la malaria, ¿no? Hay ciertas enfermedades en los países tropicales
de los que hay que tener cuidado, ¿no? Y aunque tengáis mucho cuidado, puede pasar que tengáis eso, algún problema con el estómago o cualquier cosa. Siempre lo mejor es tener un buen seguro para ello. Consejo número 9. 9, ya toca el 9. Procura beber, y digo procura, en realidad sería como obligación, siempre agua embotellada, ¿vale? El agua del grifo de las ciudades de Tailandia no es potable. O sea, no puedes beber agua, o no debes, puedes, obviamente, pero corres el riesgo, que no te va a pasar siempre, pero corres el riesgo de coger algún tipo de bacteria en el estómago que te haga tener diarrea y que te estropee el viaje, así que por favor, procura siempre beber agua embotellada. Sí, también hay gente que, por ejemplo, para lavarse los dientes utilizan agua embotellada. Nosotros en ese caso no lo hicimos. No creo que fuera necesario, ¿no? Y utilizamos agua del grifo para lavarnos los dientes. Obviamente sin tragártela. Sin tragarla, por supuesto. Pero nos enjuagamos la boca con agua del grifo. Si no queréis correr ningún riesgo, pues oye, beber agua embotellada y utilizarla para todo. Eso ya a la hora de, por ejemplo, de comer y tal, no os preocupéis por ello porque utilizan agua embotellada para todo. Para hacer los batidos o los caldos de los noodles y todo, suelen utilizar agua embotellada. Consejo número 10. Vale, tened cuidado con taxistas y conductores de tuk-tuk. Cuando digo tened cuidado me refiero a tema precios, ¿no? Fíjate, a mirar precios. En cuanto a los taxis, intentad siempre que pongan taxímetro. Va a ser muy difícil. Va a ser difícil, sobre todo en ciudades como Bangkok. En Bangkok, siempre que intentábamos coger un taxi con taxímetro, nos decían que no y se iban. No nos dejaban ni siquiera montarnos. Sí. Además, si os dan un trayecto muy barato, asumid que es porque os van a parar en tiendas. Entonces, ahí depende del tiempo y las ganas que tengáis. O sea, si queréis pagar un precio muy barato por un trayecto en tuk-tuk y os compensa que os lleven a 4 tiendas a comprar trajes, pues adelante, pero sabed que cuando el precio es barato es porque os van a parar en tiendas. Eso es para el que no lo conozca, cuando decimos lo de parar en tiendas es porque allí, cuando coges un tuk-tuk, puede hacerlo con paradas. Es decir, vosotros decís ir a un sitio y lo que hace es para en tiendas en las que les dan a ellos unos bonos de gasolina. Vosotros solo tendríais que entrar en la tienda, os intentan vender lo que sea, no tenéis que comprar nada y a cabo de los 5 minutos os vais y ya está. Si vais con el presupuesto ajustado pero tenéis tiempo, pues oye, es una manera de ahorraros dinero, ¿no? Porque ya os digo, no tenéis que comprar nada. Os van a llevar sobre todo a tiendas de trajes, os van a hacer tomar medidas y no sé qué, y decís al final que no queréis comprar nada y ya está. Consejo número 11. Palito. X palito. X palito. A ver, tú la X y yo el palito. X palito. No, porque así yo creo que lo ven al revés, ¿no? X palito. Bueno, da igual. Esto, a ver, depende de la forma en la que vosotros tengáis de viajar, pero para nosotros es muy útil porque nosotros siempre sacamos dinero, en vez de llevarlo cambiado o cambiarlo en un aeropuerto, siempre sacamos dinero en los cajeros del destino al que vamos, porque nos cuesta, o sea, la comisión que pagamos es muy barata, y entonces para nosotros nos compensa, primero porque no nos gusta llevar mucho dinero encima, entonces es mucho más cómodo ir sacando dinero según lo vamos necesitando, y es eso, en este caso es súper fácil porque hay cajeros en todas partes, o sea, en todos los 7-Eleven y en lo que no son 7-Elevens hay cajeros. Es eso, es decir, allí sobre todo donde se saca dinero son en los convenience stores, ¿no? En esos 7-Elevens o similares. No hay cajeros de banco normales como suele haber en Europa, ¿no? Por ejemplo. Consejo número 12. X palito. Palito. Pensad muy bien en qué época vais a ir. Dependiendo de la época, el tiempo va a ser muy diferente. Hay épocas en las que están allí los monzones, ¿no? Que se llaman, que es una época de lluvia. Y llueve mucho. Cuando digo llueve mucho, suelen ser sitios donde se tira un rato lloviendo, diluviando, y al rato sale el sol y estáis un par de horas en las que podéis estar metidos en la playa, ¿no? Nosotros en los 20 días que estuvimos, nosotros fuimos en septiembre, ¿vale? Para que os hagáis una idea, finales de septiembre, que no es buena época en principio, o sea, si tú lees guías... Sí, es finales de la época de no es la mejor época para ir. De hecho, la mejor época para ir está entre finales de noviembre hasta marzo, una cosa, esa es como la temporada alta. A nosotros nos cayeron como 3 mega gordas
del copón. Para nosotros, esos 3 chaparrones no nos impidieron hacer vida normal. O sea, sí que es verdad que te pones tu chubasquero y vas un poco más incómoda, pero pudimos seguir haciendo la misma vida. Entonces, si no, la lluvia no es algo que os moleste excesivamente, no renuncies a viajar a Tailandia en esta época, porque primero va a ser más barato y además habrá menos gente y entonces será como más... Llevad siempre un chubasquero, sea la época que sea, porque cuando llueve allí llueve mucho. Llueve bien, eso es llover de verdad. Sí, pero por lo demás sin problema. Consejo número 13. Ya no sé cómo poner los dedos. Algo. Es como súper habitual que cuando viajáis a Tailandia, no fue nuestro caso, porque la verdad es que nosotros no conducimos moto habitualmente y no lo hicimos allí porque sí que es verdad que creemos que hay que tener como cierto nivel de experiencia para conducir una moto en un país que no es el tuyo. Yo no he llevado moto en mi vida y ya lo habías dicho. Ese era el consejo. No, el consejo es que tengáis mucho cuidado si alquiláis una moto, ¿vale? Porque parece como que vamos allí, no hay ley, nadie lleva casco, tal. No, tened mucho cuidado porque hay zonas, sobre todo en las islas, en las que las carreteras pues no están en su forma óptima, vais a ir por caminos de tierra en los que hay que tener mucho cuidado, sí. Así que si alquiláis una moto, por favor, mucho cuidado, mucho cuidado. Sí, allí tenéis que tener en cuenta que las normas son diferentes aquí. En las autopistas podéis ver motos que van por el carril contrario, se ve gente que van 4 y 5 en una misma moto, a la hora de adelantar arriesgan bastante, sí. Así que eso, si vais a llevar incluso ya no una moto, sino cualquier vehículo allí, tened bastante cuidado. Consejo número 14. El consejo número 14, no sé si consejo en sí, recomendación, pero algo que no os tenéis que perder, y es allí las puestas de sol son alucinantes. Entonces, por ejemplo, en Bangkok, en los rascacielos de Bangkok, ver cómo el sol se pone en la ciudad es una pasada. Entonces, igual que en Bangkok, en las islas, en cualquier sitio, ¿no? Son bastante alucinantes, así que no os perdáis las puestas de sol de Tailandia. Y último consejo número 15. Ya hicimos un vídeo sobre esto, pero queremos recalcarlo en este vídeo, y es que no llevéis maleta, llevad mochila. Sí. A ver, como siempre depende del tipo de viajero que seáis, del tipo de viaje que vais a hacer, pero si vais a plantear el viaje como lo planteamos nosotros, de pasar una noche en cada sitio prácticamente, es mucho más operativo y mucho más cómodo llevar una mochila. Sí, os explicamos lo que llevamos en nuestra mochila en un vídeo que os dejamos aquí. Aquí, o no sé dónde saldrá. No sé dónde saldrá. Pues eso, intentad comprar una mochila en condiciones. Se nota mucho la diferencia, se nota muchísimo si lo utilizáis, invertís bien en una mochila en condiciones o no. Y el tema de mochilas en vez de maletas, sobre todo porque si vais a ir de un sitio a otro, las carreteras allí, las calles, mejor dicho, allí no están súper bien asfaltadas, entonces llevar una maleta de ruedas que os la vais a cargar, las ruedas. Así que mejor una mochila, que podéis ir de un sitio a otro sin problema. A la hora de por ejemplo, montaros un barco, podéis tirar la mochila, que no le va a pasar nada. Algún día os contaré cómo iba yo con la maleta en Fiji, por llevar una maleta en un sitio de islas. Y nada, estos han sido nuestros consejos para que tengáis en cuenta antes de viajar a Tailandia y podáis planificar bien vuestro viaje. Sí. Si os ha gustado, dejadnos un like por aquí abajo, sí. Y suscribiros, que estaría muy bien. Y si se os ocurren más consejos que se pueda dar a la gente, no olvidéis comentarlos por aquí abajo. En un comentario. Y otra cosa que quería deciros es que tenemos un grupo de Tailandia en Facebook en el que somos ya casi 1000 viajeros y lo utilizamos sobre todo para que la gente que no ha ido todavía y quiere ir, pues haga sus preguntas, y el resto, los que ya hemos estado, pues les echemos una mano para organizar su viaje. Así que si estás en ese punto en el que estás organizando tu viaje y te asaltan las dudas, pues te voy a dejar aquí abajo el enlace a ese grupo para que puedas entrar, participar. Y no dudes en preguntar cualquier cosa que se te ocurra. Así que nada, gracias por vernos y muchas nos gracias. vemos en el siguiente vídeo. Adiós.